Buenas tardes, jóvenes. Este archivo que ustedes ven en pantalla lo trabajamos el día 8 de noviembre, el cual yo les subí a la plataforma Edmodo. Esta explicación de la consolidación de datos del día 8 les va a servir también para realizar la actividad del día 9 de noviembre, que algunos tienen pendiente por entregar. Y deseo que todos me envíen esa asignación lo más pronto posible. A continuación entonces les voy a dar el detalle de cómo trabajar la consolidación de datos. Miren, en este archivo ustedes tienen 5 hojas, ¿ok? Resumen de bodega, promedio de bodega, bodega 1, bodega 2, bodega 3. Los archivos, las hojas en bodega 1, bodega 2 y bodega 3 tienen un cuadro igual para todas las hojas. Lo único que va a cambiar es las cantidades que tienen en las diferentes columnas que ustedes observan. Entonces, ¿qué es la consolidación de datos? Así como lo dice la palabra, nos hace entonces una recopilación en un solo cuadro de toda la información que tenemos dividida, en este caso, en 3 hojas. ¿Ok? Para ello nosotros entonces vamos a utilizar la opción que se llama consolidar. Primero que nada, vamos a colocarnos en la hoja resumen de bodega en la celda A1, igual como observamos en las demás hojas que los datos se comienzan a copiar a partir de A1. Asimismo lo vamos a hacer aquí en A1, colocamos nuestro cuadro, nos vamos a ir al menú datos y van a buscar ustedes en el segmento, en la sección herramientas de datos, la opción que dice consolidar. Allí le vamos a dar un clic. Ok, esto aquí me apareció por la explicación anterior. Voy a eliminarlos para que todo esté en blanco y ustedes lo puedan hacer. Entonces, ¿qué vamos a usar aquí? ¿Qué función vamos a usar? La función suma. Hay otra hoja que dice promedio de bodega. Ok. Entonces, en ese caso, en la hoja que dice promedio de bodega, nosotros usaríamos promedio. En esta hoja que se llama resumen de bodega, vamos a utilizar la función suma. Ahí verifiquen que tienen la opción suma escogida. En referencia debajo, ustedes van a colocar su cursor debajo y van entonces a irse a cada una de las hojas, bodega 1, bodega 2, bodega 3. Empecemos entonces por bodega 1 para llevar un orden y saber cómo estamos seleccionando. Verifiquen que su cursor está debajo de referencia, le dan un clic en la hoja que se llama bodega 1 y nosotros vamos a escoger desde A1 la palabra artículo. Allí van a presionar y sin soltar el mouse ustedes se van a mover hasta seleccionar todos los datos que a ustedes les interesa. Observen entonces que tienen esas líneas, esos guiones, dándoles vuelta alrededor del cuadro que ustedes acaban de seleccionar. Importante, verifiquen que ustedes ven esas líneas dando vuelta en todos los datos que ustedes quieren escoger. Después de eso, ustedes van a ver que a mano derecha hay un botón que se llama agregar. Le damos un clic allí y nos los va a colocar en donde dice todas las referencias. Luego vamos a irnos hacia bodega 2, que es el siguiente cuadro. Le doy un clic en bodega 2. Me va a cambiar aquí en referencia, miren el nombre, y va a mantenerse en la misma celda A1 hasta la D11. ¿Por qué? Porque como les decía hace un ratito, las hojas, la información, los cuadros son igualitos en cada una de las hojas. Entonces, al yo moverme, al darle clic aquí abajo en bodega 2, lo único que va a cambiar es el nombre que tiene la hoja. Y las filas, las columnas se van a mantener igual. Entonces, lo único que nos queda es darle
agregar y nos va a agregar entonces ya teníamos bodega 1, que es la primera hoja, bodega 2, que es la segunda hoja. Ahora miren, sin tocar más nada, ustedes se van a ir a donde dice la hoja bodega 3. Él enseguida me cambia el nombre aquí en referencia, pero me mantiene las mismas celdas escogidas, A1 de 11. ¿Por qué? Porque los cuadros son iguales. Y precisamente por eso se los decía, que los cuadros deben ser iguales para cuando nosotros deseamos trabajar con la opción de consolidar. ¿Ok? Y ahí nada más, no tenemos nosotros que escoger otra vez las columnas y las filas, ¿no? Ya como Excel sabe que los cuadros son iguales o lo asume, entonces solamente al yo darle clic en el nombre bodega 3, lo cambia aquí arriba y mantiene las mismas celdas escogidas. Solamente le deben dar agregar. Verificamos aquí abajo, dice usar rótulos en fila superior, debe tener ganchito. ¿Qué quiere decir eso? Fila superior es el encabezado, ¿sí? Detecta el Excel que esto es parte del encabezado y que ustedes desean que se mantenga en su consolidado. Asegúrense también de tener el ganchito en donde dice columna izquierda, al igual que crear vínculos con los datos de origen. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan cambios en los cuadros, por ejemplo, si en bodega 2 ustedes quisieran cambiar alguna información de algún artículo que aparece allí, que entonces su consolidado, su cuadro que les resume todo, también se actualice automáticamente. Por eso es la opción esta, también se escoge. Le pueden dar a aceptar y les hace entonces este cuadro resumen, sumándoles, por ejemplo, miren aquí dice mouse USB 300. ¿Por qué? Porque le sumó los 100 que hay aquí de mouse USB en bodega 1, los 100 que hay en bodega 2 y los 100 que hay en existencia. Asimismo, para las entradas, para las salidas, para cada uno de los artículos, se ve reflejado entonces aquí todo el consolidado fue sumando. Fíjense que en cada celda hay una fórmula donde está diciéndome que está sumando desde la C18 hasta la C20. Bien, pero esta suma viene de la información que contiene este cuadro consolidado. Vamos a verlo. Estamos ahorita en el 1, donde se muestra solamente los artículos, ¿sí? Donde se hace la suma. Y si le damos aquí en el 2, ustedes van a ver, por ejemplo, miren, observen. La información de mouse es esta que está aquí arriba, ¿sí? Toda esta que está aquí, de mouse. El 100 que está en bodega 1, el 100 que está en bodega 2, el 100 que está en bodega 3. Aquí en este 300 nos refleja la suma de estas tres cantidades, ¿sí? Él hace este cuadro automáticamente y aquí mismo va a ir sumando entonces las cantidades. Él las trae de acá, de las hojas de bodega 1, bodega 2, bodega 3 y nos va haciendo entonces de una vez la sumatoria. Si ustedes no quieren que esto se vea, entonces ustedes vuelven y van al 1 para contraer toda la información y que no se vea. Ustedes pueden aplicar bordes a la tabla, como ya ustedes lo saben hacer, para que entonces se vean las divisiones pues entre uno y otra celda. Y ya ustedes pueden trabajar esto como si fueran cuadros normales. Bien, ahora la hoja de promedio de bodega es igualita para esta de resumen de bodega que utilizamos la función de suma, pero ahora nosotros vamos a usar la función promedio. Les indico, primero nos colocamos en la celda A1, ¿ok? Nos vamos a datos, escogemos consolidar, ahí le damos un clic. Ya aquí había información porque ya la habíamos trabajado explicándole a los compañeros en clase. La función que vamos a utilizar entonces es promedio. Hay que entrar aquí y escoger promedio. Nos colocamos debajo de referencia. Vamos a bodega 1, que es la primera de nuestras hojas. Seleccionamos toda la información
le damos al botón agregar, vamos a bodega 2, él nos cambia aquí de una vez el nombre, le damos a agregar, vamos viendo la lista y vamos verificando que no se nos está quedando nada. Bodega 3, agregar, ahí están, bodega 1, bodega 2, bodega 3. Verifico los ganchitos aquí en donde dice usar rótulos en fila superior, columna izquierda, y que también tenga aquí ganchitos, crear vínculos con los datos de origen, aceptar. Entonces, fíjense, ahora estamos hablando de promedio. Las cifras presentan decimales. Sin embargo, nosotros vamos a colocar solamente números enteros. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pueden hacerlo de una vez, sombreando todas las cantidades. Vamos acá al inicio, vamos a donde dice disminuir decimales para entonces darle clic hasta que veamos que quedan números enteros porque son artículos. No hay ninguno de estos artículos a la mitad, digamos. Entonces ustedes aquí tienen su cuadro de consolidado, pero ahora en base al promedio que fue lo que escogimos en este momento. Entonces, basados en esto que hemos visto aquí, realicen la actividad del día 9 de noviembre, por favor, y me la suben entonces al Edmodo en la asignación que está allí el día 9 de noviembre, por favor. Muchas gracias. Hasta luego, jóvenes.